Tengo entendido que después del culto hay un evento que ustedes van a participar. Amén. Vamos a ser breve. Quiero que la hermana Irma me haga señas cuando ya, ¿verdad? Bien, hermano, quiero darle gracias al Señor, ¿verdad? Y al pastor Caballero por el privilegio que me brinda para ministrar la palabra del Señor. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Efesios 6, del 10 al 20. La armadura de Dios. ¿Cuánto tiene la armadura de Dios? Bueno, ahora usted va a estar seguro si es así o no. Amén. Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Así dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre amado, bendecimos tu nombre, seguimos exaltándote, Señor. Ahora te pedimos que te glorifiques a través de la administración de tu palabra. Habla a tu iglesia, Señor. Ministra de una manera especial. Atamos todo espíritu contrario al buen desarrollo del resto del culto de la administración de tu palabra en el Espíritu de Dios. Lo atamos y los lanzamos fuera. Se va en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu contrario al movimiento del Espíritu Santo. Los atamos en el nombre de Jesús y los lanzamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, trae bendición, prosperidad, victoria, Señor, éxito a cada vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. He visto a algunos con suéter negro, ¿verdad? Suéter negro. Si yo sabía, yo traigo mi suéter negro. ¿Ah? Y mi pantalón negro. Gloria a Dios. Todo. Broma, hermano. Gloria al Señor. La armadura de Dios. En sí, este pasaje, hermano, es una exhortación a estar preparados para enfrentar al enemigo. Es como Dios diciendo, preparémonos o prepárense para la guerra. Amén. Prepárense para la guerra. En sí es lo que se puede olfatear en este pasaje, conocido como la armadura de Dios, y más por el subtítulo que encabeza, ¿verdad? Y en sí es eso. Es un pasaje que habla acerca de estar alerta, estar listo para cualquier momento, alguna escaramuza, algún ataque del enemigo. Realmente, hermanos, cuando
un cristiano, cuando una persona se convierte al Señor, sin darse cuenta, entra en una guerra de vida o muerte que tiene alcances para la eternidad. Esta guerra tiene alcance más allá de esta vida, hermano, porque tiene que ver con la vida eterna o la condenación eterna, donde tenemos al enemigo en nuestras almas, sabiendo que le queda poco tiempo, hace todo lo posible para llevarse lo máximo de almas que él pueda al infierno. Aún si a un cristiano se descuida, se lo lleva. Y nosotros, cuando venimos al Señor, nos pasamos de bando, aunque no sabíamos que estábamos en el bando del enemigo, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, da a entender que es esclavo del diablo. Pero al venir a Cristo, Cristo nos liberta, amén, por su evangelio, la verdad de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y pasamos, hermanos, de tinieblas a luz, pasamos de muerte a vida, pasamos de condenación a salvación, y de esclavo pasamos a ser soldados de Cristo. Nos enrolamos en el ejército de Dios y automáticamente llegamos a ser enemigos del enemigo, o enemigos de Satanás, mejor dicho. Somos parte de un ejército, estamos en una guerra de vida o muerte. No podemos descuidarnos, porque aún podemos perder, hermano, lo más precioso que es la salvación de nuestras almas. Entonces ese es lo que se respira en este pasaje. Prepárate, preparémonos para la guerra. Entonces la pregunta sería, ¿cómo? Bueno, practicando los principios divinos. Cuando usted lee, usted analiza cómo es que hay que prepararse para la guerra, usted se da de cuenta de que lo que Pablo está transmitiendo por el Espíritu Santo son principios. Lo que pasa es que él utiliza una analogía, él utiliza figura de un soldado romano. Los estudiosos, los teólogos, los eruditos que estudian de una manera más profunda la escritura, ellos dicen que cuando Pablo escribió esta epístola, él estaba prisionero. Pero la manera como él estaba prisionero, él estaba encadenado a un soldado las 24 horas del día. Nunca él podía librarse de esa cadena hasta que él él tuviera que pasar el proceso de juicio para saber si sería inocente o culpable. Entonces, todo lo que él hacía, él tenía que hacerlo con ese soldado al lado, igualmente el soldado. Entonces, él veía cuando el soldado, a la hora de dormir, el soldado se desvestía, a la hora de vestirse, a la hora de ya seguir adelante durante el día, su servicio militar, cómo el soldado se vestía, y la manera y el orden con que el soldado se iba vistiendo con todo su vestido militar y las armas, fue el orden en que él menciona estos principios, ¿verdad? Allí en el versículo, no es el versículo que vamos a hablar ahora, pero solamente quiero mencionarle rápidamente. En el versículo 13, perdón, el 14, él dice: está pues firme, Señor, vuestros lomos con la verdad. ¿Verdad? Lo importante allí es la palabra verdad. Ceñido vuestros lomos, es solamente, eso denota en sí el lenguaje que explica cómo el soldado se iba vistiendo. Pero realmente, hermano, nadie se ciñe literalmente con la verdad, hablando en el sentido físico. Es algo moral y espiritual. Entonces él está utilizando una analogía, una simbología de cómo el soldado poco a poco se iba apropiando de la parte de su vestido militar. Pero en sí lo que interesa allí son los principios. Amén. Por ejemplo, hermanos, hemos escuchado hermanos que dicen: bueno, hermano, ya te has vestido con la armadura de Dios. Entonces, como que fuera una
un acto profético, ¿no? Bueno, yo me puse el cinturón, ¿no? De la justicia, yo me puse la coraza. O sea, están como dramatizando el asunto, como algo espiritual, ¿no? Dramatizando. No, no, hermano, eso no es lo que Dios está diciendo ahí. Dios está hablando de practicar principios, y eso lo vamos a ver ahora. Solamente quiero dejar claro eso. Es solamente una analogía, es un método de transmitir una verdad por medio de símbolos. Y en este caso el símbolo sería la manera como el soldado romano, él se preparaba para el servicio militar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar preparados? Por la clase de enemigos que nosotros estamos confrontando. Ahí en el versículo 12, en el 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Está diciendo que la lucha no es contra los seres humanos, no es contra mi prójimo. Sangre y carne se refiere a seres humanos. Yo no tengo lucha con mi compañero de trabajo, mi compañero de colegio, la universidad, mi vecino, mi familiar. No, no, no. Mi lucha no es contra ellos. Mi lucha es contra seres espirituales, contra un ejército poderoso. Uno dirá, pero pastor, porque usted dice que el diablo es poderoso. Sí, él es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Amén, hermano. No es malo decir que él es poderoso, es cierto. Hay hermanos que usted dice eso y de una vez te dicen que el Señor reprenda al diablo. No, apenas dice, el diablo es poderoso. La sangre, ellos dicen así, la sangre, ¿no? Le da miedo decir eso, como que eso hace que un demonio va a venir contra mí. No, 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 es real, es cierto. Ahora, ahí lo explica. Hay algunos términos que explican sobre qué clase de enemigos nosotros tenemos. Ahí dice que es contra principados, ¿verdad? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando habla de principados, está hablando de espíritus malignos o de ángeles caídos de rango, de una jerarquía, una alta jerarquía en un ejército angelical. La escritura enseña, hermano, que Satanás, cuando se rebela contra Dios, Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles o los engañó y ellos se juntaron con él para tratar de darle un golpe de estado a Dios. En Apocalipsis capítulo 12 se presenta como el gran dragón, la serpiente antigua que arrastra por su cola la tercera parte de las estrellas. Y los estudiosos de la Biblia dicen que ahí la palabra estrellas no son estrellas las que nosotros vemos en los cielos, se refiere a ángeles, que también Job se simboliza a los ángeles como estrellas. En este caso es la tercera parte de los ángeles que apoyaron a Satanás en su intento de destronar a Dios. Y es un ejército satánico. Y como ejército hay diferentes niveles jerárquicos. Hay diferentes niveles jerárquicos. Por ejemplo, cuando usted estudia en la doctrina de los ángeles, se habla de los querubines. Los querubines son los ángeles que están más cerca de Dios. La Biblia dice que él habita en medio de los querubines. Y la escritura también dice que él voló sobre un querubín en un salmo. Cuando usted estudia la creación de Satanás, pero como un ángel bueno, se le llama querubín protector o querubín protector. Cuando dice protector se refiere a los ángeles que están cerca de Dios. La idea es como cuando usted ha visto en las películas antiguas a los reyes y usted ve que los reyes están acompañados de militares de alto rango, ¿verdad?
Por ejemplo, en el ejército romano, el emperador tenía unos soldados especialmente para la protección de él, que se conocían como la guardia pretoriana. Eran soldados que te vestían de negro, ¿verdad? El color de ellos totalmente vestían de negro. Eso sería hoy en día lo que en Panamá, ¿no? Usted sabe que cada presidente tiene su guardia presidencial aquí en Panamá, la SPI. Esos son guardias especiales que se encargan de la protección del presidente, todo lo que tiene que ver con la seguridad del presidente, ¿verdad? Hitler en la Alemania nazi, él creó también un grupo de soldados así, lo que se conoce como la SS, ¿verdad? La SS, que eran muy temidos, porque él quería cuidarse de los intentos de golpes, que cuando se levantaban los militares contra él, él tenía soldados fieles a él, que sabía que le iban a ser leales hasta lo último. Entonces, son oficiales militares de alto rango que están cerca del rey. Y por eso al diablo se llamó cuando era un ángel bueno, querubín protector, ¿verdad? Cuando se habla de Miguel, se menciona que era un arcángel. Cuando usted lee esa palabra arcángel, viene la palabra príncipe o principal. Daniel, cuando el ángel se le presenta y habla de Miguel, que lo ayudó para que él pudiera pasar y llevar la visión, el mensaje visionario a Daniel. En Daniel 11 se dice que Miguel es un arcángel y se dice que él es uno de los principales príncipes. Entonces está hablando de otro rango jerárquico angelical. Cuando usted lee, creo que en Judas o Pedro, dice que cuando Miguel contendía contra Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que él no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que él dijo que el Señor te reprenda. ¿Por qué eso? Cuando usted lee el contexto de ese pasaje, está hablando de los falsos maestros que hablan de cosas que ni entienden y blasfeman contra las potestades superiores, se refiere a los ángeles. Está hablando de personas que comienzan a hablar de los ángeles cosas que no son ciertas y blasfeman contra eso, hablando cosas que no son así. Entonces los compara diciendo que el mismo Miguel, que es un ángel de alto nivel jerárquico, cuando contendía contra Satanás, él respetó la autoridad que Dios le dio a Satanás. No que Satanás sea mayor que él, poderoso, porque se habla en Apocalipsis 12 que habrá una batalla entre Miguel y los ángeles de Dios contra Satanás y sus ángeles, y dice que el que va a prevalecer va a ser Miguel, ¿verdad? Sino que él respetó la autoridad que tenía Satanás cuando era un ángel bueno. Entonces dice, en cambio hay hombres que no lo hacen, no respetan cuando hablan de los ángeles, estos niveles, de los falsos maestros. Y eso da a entender que el querubín es de mayor jerarquía que el arcángel. Entonces, el enemigo Satanás tenía un rango muy alto. Y cuando usted lee en Ezequiel que él fue creado con cualidades musicales, entonces ahí donde viene que se dice que él era el ángel que dirigía la alabanza delante de Dios. Ahí en Ezequiel dice que los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para el día de tu creación. Y en Isaías 14 dice que él descendió al Seol con sus arpas. Entonces, cuando usted estudia un poco de música universal, en la música universal hay tres grandes grupos de instrumentos musicales: los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de percusión, que tienen que ver con llevar el ritmo. Y cuando usted estudia los tres clases de instrumentos que Satanás, cuando fue creado, Dios le dio la capacidad de ministrar
también coincide, porque dice que él descendió al Seol con sus arpas, y el arpa es un instrumento de cuerda. Y cuando se menciona que los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para él el día de su creación, el tamboril es un instrumento de percusión y la flauta es un instrumento de viento. La gente que estudia en música, cuando van al conservatorio, hay una carrera que se llama dirección musical. Y una de las cosas es que el estudiante tiene que hacer un estudio de todos los instrumentos musicales o todos los grupos de instrumentos musicales. El que va a dirigir un grupo musical debe tener un conocimiento de estos tres grupos, porque estos son los tres grupos que en sí integran lo que es los instrumentos musicales en forma general. Entonces, en ese sentido se puede decir que sí. Él cuando fue creado con esas capacidades musicales. Se habla que él fue lleno de sabiduría. Ahora, en un ejército también hay diversos oficios. Usted ve que hay soldados que son ingenieros, hay soldados que son médicos, hay soldados que son arquitectos en un ejército. Igualmente los ángeles, hay ángeles que Dios los creó para ciertas funciones, ¿verdad? No solamente la jerarquía, sino ciertas funciones. Entonces ellos tienen ciertas capacidades. Ellos tienen una sabiduría que Dios le dio. Lamentablemente esa sabiduría se corrompió. ¿Por qué yo estoy hablando de toda esta cosa, hermano? Para que nosotros entendamos que el ejército del enemigo no es cualquiera cosa. Los demonios, que yo considero que son ángeles caídos, otros dicen que no. Yo sí lo considero así, porque la Biblia no menciona otra forma de procedencia de los demonios. Cuando habla del enemigo, habla de los espíritus inmundos, pero también habla de los ángeles que están en el ejército de Satanás. Ellos son, mire hermano, ellos son más inteligentes que el ser humano. Ellos son más inteligentes y ellos son más poderosos que el ser humano. La única manera que se le puede vencer es con la ayuda de Dios. No hay otra manera que usted pueda vencerlo. Cuando se habla acerca de los gobernadores de este siglo, está hablando de ángeles que ellos ejercen autoridad sobre diferentes puntos estratégicos del mundo, sobre la faz de la tierra. Cuando usted estudia la doctrina de los ángeles, se habla de los ángeles de las naciones, que en Daniel se habla del príncipe de Grecia, donde el ángel que le lleva el mensaje a Daniel, que algunos creen que es Gabriel, que es el ángel especialmente para los planes de Dios para Israel, que no quería que pasara con el mensaje para Daniel en el ayuno que él entró para tener más entendimiento de las visiones que él había tenido anteriormente en los capítulos pasados que él leyó, anteriores. Entonces se dice que se le opuso el príncipe de Persia y que él estuvo con él en la corte del rey Ciro, si no me equivoco, Ciro Darío, y después del príncipe de Persia venía el príncipe de Grecia. Y cuando usted estudia el trasfondo histórico, en el momento que Daniel recibe esa visión, el imperio persa dominaba sobre Israel. Y después el imperio que dominaría sobre Israel sería el imperio griego. Entonces eso da a entender que estos espíritus tenían el dominio o tenían dominio sobre estos imperios para tratar de destruir a Israel. Y eso es lo que se conoce como ángeles de las naciones. Yo estoy convencido, hermano, que el enemigo tiene muy bien organizados los demonios, los ángeles caídos en diferentes tipos en las naciones. Yo creo que para cada nación el enemigo tiene un principado, son como generales, vamos a usar la palabra así. Y de acuerdo a la división política, usted no tiene que creer esto que yo le estoy diciendo, pero eso es lo que yo pienso de acuerdo a lo que estoy hablando del ángel de las naciones.
que de acuerdo a la división política, usted sabe que Estados Unidos se divide en estados. Cada estado tiene un espíritu bajo el espíritu que domina todo el país, donde él va a encargarse de realizar los planes de Satanás para ese estado. Y cada estado está dividido en distritos. Y cada distrito tiene un espíritu que está bajo el espíritu que domina sobre el estado. Y así sucesivamente. Cada pueblo tiene un espíritu encargado de realizar los planes destructivos sobre la gente de ese lugar. Y en ese lugar hay espíritus que están bajo ese espíritu. Esos espíritus que estoy hablando yo lo llamo, lo que Jesús llamó el hombre fuerte. El hombre fuerte, o sea que cuando la iglesia va a evangelizar, la iglesia lo primero que tiene que hacer es que tiene que atar a ese hombre fuerte. Eso es lo que Jesús dijo. Amén, hermano. Cuando usted lee acerca de en Marcos, a que Jesús le da la orden a la iglesia, pero a través de los discípulos, le dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted sabe cuál es la primera señal que se menciona ahí? ¿Cuál usted cree que es? ¿En mi nombre qué? En mi nombre echarán fuera demonios. Mire la primera señal que se menciona. ¿Por qué se menciona? ¿Usted cree que eso es casualidad? Eso no es casualidad. Lo que pasa es que las almas están bajo el control de los demonios. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y la Biblia dice que el que es engendrado por Dios no practica el pecado. El cristiano no es perfecto. El cristiano peca como un ser humano que no es perfecto. Pero no es una práctica. Por eso es que Juan dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Está hablando a la iglesia. Dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Le está hablando a la iglesia porque todo cristiano en un momento puede fallar. Pero hay un abogado que intercede por nosotros y cuando confesamos la sangre de Cristo nos limpia. Amén, hermano. Y dice la Biblia que el que anda en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y la sangre de Cristo qué? No dice que nos limpió ya, claro, cuando nos convertimos, pero es una constancia de limpieza, porque en algo usted falla. Pero recuerdo dar gracias a Dios por su misericordia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Pero el que no conoce a Dios practica el pecado. Y primera de Juan 3 dice que el que practica el pecado es de quién? Del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Él vino a buscar y a saber lo que se había perdido. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, hermano, cuando se va a buscar las almas, hay que atar al enemigo. Hay que atarlo. Eso es lo primero, hermano. Ahí en una reunión de pastores llegó uno de los hermanos principales del evento Panamá para Cristo, creo, Panamá para Cristo me parece. Y hubo una profecía que decía que si la iglesia no se metía en oración, ese evento iba a ser un fracaso. Porque no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Realmente el que va a convencer a las almas, ¿quiénes son? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Nosotros somos colaboradores de Dios, pero el que hace la obra a través de nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Porque separado de mí, dijo Jesús, nada podemos hacer. Ahora escuché que hay una cuestión de oración, una reunión de oración allá en Panamá, y creo que no lo va a hacer solo en Panamá. Se van a orar. Porque lo primero que hay que hacer es que atar al hombre fuerte. Entonces yo estoy convencido, hermano, de que hay espíritus que ejercen
su influencia de manera estratégica en lugares que el enemigo lo asigna. Hay espíritus con diferentes funciones. Hay hay hermanos, lamentablemente, que no creen nada de esto que yo estoy hablando. Teólogos que no creen en estas cosas, porque todos lo quieren analizar con esto. Ese es el problema de la teología. Cuando solamente quieren usar su razonamiento humano. Pero el Señor me habló a mí, me dijo, la teología sin revelación no sirve. Oye, hermano, yo creo en la teología, porque si la teología y la teología bíblica sistemática, donde usted aprende las doctrinas, las grandes doctrinas bíblicas de una manera clara, con sustento bíblico, sí, yo lo creo. Pero si usted no, eso no viene con la revelación del Espíritu Santo, eso no sirve. Hermano, usted está sacando a Dios de allí. Usted sabe que la teología es una ciencia. La teología es una ciencia, ¿verdad? Y yo respeto la ciencia. Pero si usted no mete a Dios allí, que todo lo conoce, porque ahí dice que estos gobernadores son de las tinieblas. ¿Y por qué se usa la palabra tiniebla? Ah, no, porque la oscuridad da miedo. No apagues la luz porque te va a salir el cucumán. Un concepto equivocado de lo que es tiniebla. La tiniebla es oscuridad, sí, pero usted tiene que hacerle la aplicación espiritual a eso, ¿verdad? ¿Quién sabe que es mejor dormir con la luz apagada que prendida? Y el Señor dijo que lo que duerme de noche duerme. ¿Conviene dormir en oscuridad, sí o no? Usted va a dormir con la luz prendida, no va a dormir bien. Entonces, la oscuridad tiene su provecho bueno, así que es la explicación espiritual que usted le tiene que dar. ¿Y cuál es esa explicación? En la oscuridad usted no ve nada. Usted no puede ver. Y eso habla acerca de la invisibilidad del enemigo. Usted está luchando con un enemigo que en forma natural usted no lo ve. Además, una de las armas principales de Satanás, o el arma principal, sí, es la mentira, el engaño. El engaño. Él lo llama el padre de mentira. Entonces él se basa en eso, en engañar. Estamos luchando con un ejército invisible a nuestro ojo natural. Y la única manera de poder conocer la estrategia es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Por eso, hermano, es importante los dones espirituales. El don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, la profecía. O sea, usted tiene que saber la estrategia del enemigo en una guerra. Si usted no conoce a su enemigo y la estrategia, ¿cómo usted lo va a vencer? Así como hay una ofensiva, debe haber una contraofensiva, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Bueno, por eso usted ve que en la guerra hay inteligencia, hay espionaje, donde se infiltran en la fila del enemigo para conocer su estrategia. Y entonces le manda el mensaje acá al otro ejército. Ajá, esa es la estrategia. Ellos vienen por acá, vamos a agarrarlos por acá. Las armas. Ellos tienen un arma nueva que hace esto y esto. Tenemos que sacar un arma mejor que la de ellos. Esto es lo que se conoce como la guerra fría, la guerra armamentista. Tenemos que ser más poderosos que ellos. Tenemos que saber qué es lo que ellos van a hacer, como en una guerra, en el boxeo, estudiar al enemigo y saber cómo él viene para saber en el fútbol, en todos los deportes así. Eso es así. Por eso es importante, hermano, el Espíritu Santo. Es importante el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Entonces, por ejemplo, los teólogos, no todos los teólogos, pero hay cierta línea, ellos no creen en esto de espíritu de mentira, espíritu de fornicación. Ellos no creen en eso, yo sí lo creo.
Micaías, Dios le dio revelación que en la boca de los profetas de Baal había espíritu de mentira. Y en primera de Juan, creo que primera de Juan o segunda, Juan habla acerca de cuidarnos del espíritu de error. Entonces hay espíritus especialistas en ciertos pecados. Hay un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por sabio. Él tiene, desde que el hombre fue creado, él hace caer al hombre. Él conoce al hombre, él sabe cómo hacerlo caer. Él estudia al hombre. Y hay especialistas, espíritus en diferentes clases de pecados, ¿no? Donde ellos se especializan en hacer caer a una persona en la droga. La droga no es un espíritu. La droga no es un espíritu, o la drogadicción no es un espíritu. Pero ahí hay espíritus que operan. La fornicación no es un espíritu, pero hay espíritus de fornicación. La Biblia habla acerca de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminación. ¿Qué es una contaminación? La contaminación viene por la invasión de bacterias, estamos hablando natural, de gérmenes, microbios. Bueno, hay una analogía para eso en lo espiritual. Así como hay bacterias, hay demonios. Hay espíritus malos, hay espíritus de murmuración. Hay gente que contaminan a otros con la murmuración. 10 hombres de los 12 que fueron a ver la tierra prometida contaminaron a todo Israel, menos a Josué y Caleb. Y no entraron por eso. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores se ha estado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, en ella medita de día y de noche. Dios dice, primero aléjate de lo malo para luego aprovechar lo bueno. Santiago habla de lo mismo, que debemos de quitar despojarnos de toda detracción, toda hipocresía, toda inmundicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada para salvación de nuestras almas. Pedro habla de lo mismo. Hay actividad espiritual, así como hay actividad angelical para favorecer al pueblo de Dios, también hay actividad demoníaca para destruir al pueblo de Dios. Entonces es importante que cuando Dios te está hablando de algo, hermano, que tú obedezcas, porque Satanás no está jugando. Entonces Satanás está tejiendo su telaraña y el Espíritu Santo te está diciendo, no haga eso. Y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues. Cuando tú vienes a ver, hermano, caíste en la trampa del enemigo. Pero la Biblia dice que Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Hay que atender a la voz de Dios. Entonces, no son espíritus malignos. Las potestades dicen que son espíritus. Yo creo que son lugares donde el enemigo ejerce dominio, lugares estratégicos. Donde hay pecado hay demonios. Hay demonios. Están ahí. Son los que promueven el pecado. La gente que se mueve en ese mundo está bajo influencia del enemigo. Entonces, ¿qué hace un cristiano en ese ambiente? Un hermano que tenía problemas de droga, él va a regresar al mismo lugar. ¿Para qué? Tú vas a evangelizar. Esté seguro, hermano, que Dios te mandó a ese lugar. Esté seguro que tú estás firme para estar ahí. Y no te metas allí. Vas a caer de nuevo. Porque él anda ahí. Él regresa a ver la casa y él ve la casa. Él está mirando cómo está esa casa. Tu vida, tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y si tú juegas con el pecado y juegas con el pecado, juegas contrista el Espíritu Santo. Y un día el Espíritu Santo dice, como le pasó a Sansón y a Saúl, ni se dio de cuenta cuando se había ido el Espíritu Santo. Dios, Sansón, los filisteos contra ti. Como la otra vez me voy a librar. Él no sabía que ya Dios se había ido. La casa estaba vacía.
Dice que trae 7 peores para morar en ese lugar. Y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que antes. El enemigo no está jugando. Él viene para matar, hurtar y destruir. Aléjate de toda esa influencia mala. Donde hay pecado hay demonios. ¿Cómo se le llamó a Satanás? Bueno, cuando estaban acusando a Jesús de que él echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, Belcebú. En el hebreo, creo, la lengua hebrea, es Baal-Zebú, que significa príncipe de las moscas. Las moscas. Una mosca no es un demonio, pero una mosca es el tipo de un demonio. Es un animal asqueroso. ¿Sabías eso? Un insecto asqueroso. ¿Dónde está la mosca? ¿Ah? Donde hay basura, donde hay suciedad, donde hay contaminación. ¿Dónde están los demonios? ¿Dónde se mueve más? Ahí donde hay pecado. ¿Están ahí? ¿Qué tú vas a hacer a ese lugar? La Biblia dice que no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Qué hace una persona, un cristiano, adorando ídolos? ¿Qué clase de cristianos son? Ah, no, la santería de Dios. ¿Qué es santería de Dios? La santería es una mezcla de vudú africano y la adoración a los santos católicos. Eso es lo que es la santería. Los curas, cuando fueron a evangelizar, según ellos, la evangelización era llevar su doctrina católica a la tierra colonizada por los españoles. Ellos trataban de hacer prosélito a los indígenas, o sea, llegaron a ser creyentes de la fe católica. Ellos trataban de enseñarle a los indígenas para adorar los santos de ellos, y cuando los africanos estaban ahí en la misa y la cuestión, usted lo veía y que rezando a yo no santa, yo no sé qué. Cuando volvían a su casa, agarraban su muñeco y los católicos se dieron de cuenta de eso. La única manera que nosotros podemos hacer que ellos adoren adoren la fe católica, vamos a ponerle nombre a los santos católicos, vamos a ponerle el nombre de los dioses de ellos, de las deidades de ellos. Y usted ve que esta santa, yo no sé qué es, tiene un nombre africano. Eso es lo que es la santería. Es del diablo. ¿Ah? Entonces, si tú eres cristiano, ¿qué tú haces metido en eso? Rezándole al niño divino. Tú no necesitas ese niño divino. Jesús ya no es un niño. Jesús creció a los 30 años, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Si tú vas a adorar a Jesús, que sea el que está sentado a la derecha del Padre, el resucitado y el glorificado. Amén, hermano. Pero hermanos que quieren seguir, tienen un pie en el Señor y tienen otro pie en cosas que no son de Dios. Ah, hermano. O eres o no eres. ¿Ah? Si eres de verdad, entonces vive así. Eres de Cristo. Seguir la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante eso. Y habla acerca de la hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Está hablando de ejércitos de demonios. Hermano, el primer y segundo cielo están ahí, su lugar estratégico en los aires. Un predicador dijo una vez en un congreso que hubo aquí en Colón, una iglesia de guerra espiritual de Dios, la iglesia que quiera dominar su comunidad, primero tiene que dominar los aires de esa comunidad. Los aires. Dice, ¿cómo se domina los aires? Comprando un avión y volando disparándole a los demonios. ¿Sabe cómo? La intercesión, la oración en el Espíritu,
Esa es la manera de dominar los aires. Apropiándose la autoridad que Cristo le dio a la iglesia y atando esos demonios en los aires. Atándolos en el nombre de Jesús, ayunando, orando, porque hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Hay que practicar los principios. Voy a mencionarlo rápidamente. Allí en el 14 dice que hay que ceñir vuestros lomos con la verdad. Es como un cinturón, pero lo importante ahí es la palabra verdad. El cristiano tiene que vivir en la verdad. Primero la verdad, la palabra sí, pero el cristiano tiene que ser una persona que su vida sea transparente. ¿Qué es vivir en la verdad? Ser sincero. Hay que hablar verdad. Eso es lo primero. Tú tienes que ser una persona que no aparentes algo, que no esté engañando. Tienes que ser como eres. Hablar la verdad. Ese es lo primero, hermano. Tienes que estar dispuesto a hablar verdad. Decir la verdad. Ahora mismo al otro lado del planeta hay cristianos que están muriendo por eso, por decir la verdad. ¿Ah? No un hipócrita. Dice la Biblia que los hipócritas tendrán su parte allá abajo. Tiene que ser transparente. Yo soy una cosa en la iglesia, yo soy una cosa fuera de la iglesia. El diablo va a decir, yo lo tengo. Él es mío. Él puede aparentar todo lo que él quiera de que él es cristiano. Él es mío porque él no practica la verdad. Y dice la Biblia que todos los mentirosos tendrán su parte ¿a dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Los mentirosos. Una persona que quiere agradar a todo el mundo, un cristiano no puede ser así. No todo el mundo tú le vas a caer bien. Aún en la iglesia. Yo le decía a una hermana que ella ejerce una función en la iglesia y se lo digo a los líderes. Hermano, cuando un hermano no está haciendo lo que debe en la iglesia, tú eres líder, tú eres encargado de esa área, tú tienes el deber de llamarle la atención en el amor de Dios. Pastor, lo que pasa es que la otra vez le llamé la atención y él siguió, yo lo dejé. Yo dije, no haga eso. Llámame a mí y yo voy a llamarle la atención. No quiere hacer eso porque no quiere estar en conflicto con el hermano. Si un hermano no está dispuesto a eso, él no debe ser líder. Porque no todo lo que tú hagas, tú le vas a caer bien a todo el mundo. Es así. Estaba hablando de la casa de Dios. Hay hermanos que no respetan la casa de Dios. No tienen reverencia a la casa de Dios. Hay que tener celo de Dios. Celo por la casa de Dios. No, hermano, lo que pasa es que yo no quiero meterme. Entonces tú no puedes ser líder. Tú no puedes ser ministro del Señor. Porque el ministro tiene que tener celo por la casa de Dios y por la cosa de Dios. Tiene que, la verdad, y nos lleva a lo otro. Habla acerca de la coraza de justicia. Como una pechera que ellos se ponían para protegerse de los órganos vitales del tórax. La justicia, recto, hace la cosa conforme a los principios de Dios. Hay que hacer la cosa conforme a la regla de Dios en su palabra. ¿Con qué Dios dijo de Job? Es un hombre recto. Hermano, cristianos que andan en trampa, cristianos deshonestos, que andan haciendo cosas que no deben. Hermano, el diablo dice, a él lo tengo, él es mío. Lo peor que le puede pasar a un hombre es estar poseído por un demonio. Y peor si es un supuesto cristiano. ¿Y qué es lo que dice el demonio cuando se está echando fuera? Él es mío. Eso es lo que dice el demonio muchas veces. Cuando siente ya que la cosa se está como, se siente ya que en cualquier momento él es mío. Porque lo que le da derecho legal al enemigo sobre el ser humano es el pecado.
Porque él es mío. Porque él anda haciendo cosas que no debe. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Puedes estar en la iglesia que es cristiano, pero anda haciendo 2 o 3 cosas y el diablo lo sabe. Y te actas. Hace 2000 años, hermano, no cualquiera decía que era cristiano porque estaba en peligro de morir. Hoy en día, Raimundo, hasta los artistas, ellos son cristianos. Usted lo ve con una cruz. A Madonna usted lo ve con una cruz. Y hablan de que Dios te bendiga. Pero la Escritura dice, hermano, que hay un sello que Dios puso en lo suyo. ¿Ah? Y apártese toda iniquidad, todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Ah? Puede decir lo que quiera, a la hora de la hora que el diablo lo sabe. Hermano, en el mundo espiritual se sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Se sabe. El enemigo sabe quiénes son de él y quiénes no son de él. El Espíritu Santo sabe quiénes son de él. El enemigo no está jugando, hermano. Hay que vivir rectamente para Dios. Amén, hermano. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es el calzado del soldado romano. Hermano, Pablo se inspiró en eso para hablar acerca de la vocación de la iglesia de ser embajador de Cristo. Aquí, Pablo está estableciendo qué clase de soldados son los cristianos para con el mundo. Somos embajadores de Cristo. Somos representantes de un reino en otro reino. Pero aún más, la función de un embajador en tiempo de guerra, ¿cuál era? Cuando un ejército poderoso iba a conquistar otro reino y sabía que su reino era más poderoso que ese reino, para no derramar sangre, el rey mandaba a un representante del reino para hablar acerca de condiciones de paz, para evitar derramamiento de sangre. Y mandaba una comitiva militar. ¿Y cómo se le llamaba esa comitiva militar? ¿Cómo se llamaba? Embajada. Usted ve que iban con su bandera del reino, una bandera de blanca, de paz. Ah, él viene en paz. Y venía, queremos hablar con el rey, de parte de nuestro rey, de tal reino. Y llegaban y se paraban delante del rey. Y le decía, hablen. Y cuando el embajador comenzaba a hablar, hermano, era como que el mismo rey de él hablaba. Porque él hablaba lo que el rey le mandaba decir. Mi rey del reino tal dice que nosotros somos más poderosos que usted, que su reino. Y para evitar que muchas mujeres queden viudas, muchos jóvenes queden huérfanos, haya dolor en la familia de luto, queremos presentarle condiciones de paz. Nosotros reinamos sobre usted, usted nos paga un tributo y nosotros nos encargamos también del orden y no hay problema. Si el rey decía, está bien, tranquilo, dominan ellos. Pero si el rey decía no, el embajador regresaba donde su rey y le decía, ellos dicen que no sabe lo que hacía el rey. Guerra contra ellos, muerte. Eso es lo que está pasando ahora. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él reina sobre todo el universo. Y Él viene a reclamar lo que es de Él, porque todo lo creado es de Él. Él dijo, todas las almas son mías.
Pero hay gente que creen que ellos son dueños de ellos mismos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía a su iglesia como un ejército de embajada y le dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y díganle a ellos que el que creyere y se bautiza será salvo. Y no solamente será salvo, será parte de nuestro reino. Pero si dicen que no, el que no creyere será condenado. Y ahora mismo, hermano, la iglesia ha sido enviada como una embajada del Señor a todas las naciones con un mensaje de paz. Por eso que usted ve que ahí dice que es un evangelio de paz. El mensaje para salvación es un mensaje de reconciliación, donde la Biblia dice que Dios estaba reconciliándonos al mundo a través de Cristo. Ahora nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea que nosotros para el diablo somos amenaza. Y Dios no quiere que usted tenga compasión a ningún demonio. Dios no quiere que usted evangelice a ningún demonio, porque ningún demonio puede convertirse. Hay que echarlo fuera, porque ellos son los que tienen a la gente controlada para llevárselo al infierno. Pero la gente, Dios dice que hay que amar a la gente. Dios dice que hay que perdonar, porque el mensaje de nosotros es un mensaje de ¿qué? De reconciliación, un mensaje de paz. Ah, no, él no quiere aceptar a Cristo. Que se vaya al infierno. La hermana, el esposo no quiere convertirse, no quiere ir a la iglesia con él, con ella. Tú eres un hijo del diablo. Hermano, ¿cómo tú vas a ganar a tu esposo así? La Biblia dice cómo se gana, hermana. ¿Ah? ¿Ah? La Biblia dice cómo se gana. Yo quiero mencionar rápidamente, no voy a explicarlo por el tiempo, la otra parte de la armadura de Dios. Son 7 partes, hermano. Vamos a sumarlo para que usted vea. El versículo 1, el versículo 14, habla de ¿qué? La verdad, amén. La justicia, 2. El calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, 3. ¿Qué sigue allí? El escudo de la fe, 4. El yelmo de la salvación, 5. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 6. Y la oración en el Espíritu, 7. El número perfecto de Dios. El número perfecto de Dios. Mire, la última parte de la armadura de Dios, que es la oración en el Espíritu. Son muy pocos los cristianos que practican esta oración. La oración en el Espíritu. Yo no voy a entrar al tema por el tiempo, ya se acabó el tiempo, pero sí quiero decirle algo. El cristiano, para vencer al enemigo, no puede darse el lujo de orar 15 minutos al día. Bueno, ya yo oré. El cristiano tiene que entender que la oración es un trabajo. ¿Sabía eso? La oración y yo estoy hablando de la oración en el Espíritu, donde el Espíritu Santo toma control. Y para eso tú tienes que dedicar tiempo a la oración. Jesús dijo, ni pudieron velar conmigo 1 hora. No es que 1 hora es establecido por Dios como lo mínimo, pero Jesús dijo, ni 1 hora. Cuando usted lee, hermano, la oración de Jesús en el Getsemaní, algunos creen que fue así. No. Él oró buen tiempo en la madrugada, luchando para ir a la cruz. La oración en el Espíritu es una oración donde tú te profundizas, y para que la oración sea más poderosa, tú le metes ayuno. Y tú te vas profundizando, donde Dios te va a llevar a otras dimensiones. Es allí
donde se engendran a los hijos espirituales. Póngase de pie, hermano. Mire, el apóstol Pablo dijo, pase al altar un momento, hermano. El apóstol Pablo dijo a una iglesia que estaba siendo engañada por el enemigo, él dijo, hijitos míos, que vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros otra vez, para que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo era un fundador de iglesias. Y Pablo lo engendró a ellos. Y usted sabe cómo se engendra a una persona para que sea hijo de Dios. En la oración, en el espíritu. Donde la persona da a luz a la gente que se convierte. Para que una persona nazca de nuevo, alguien tiene que engendrarlo en el espíritu. ¿Se acuerdan cuando habla de la mujer, la función de la mujer? Dice que Eva fue la que pecó primero, después el hombre. Dice, se salvará. Y dice, engendrando a hijos. Ahora yo quiero preguntarle, cuando una pareja tiene relaciones y la mujer queda embarazada y la mujer da a luz, ¿quién engendra a ese hijo? ¿Ah? El hombre. ¿Y quién concibe a ese hijo? La mujer. ¿Por qué entonces la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos cuando la mujer no engendra? Lo que pasa es que ahí Pablo está hablando espiritualmente. En la iglesia primitiva, las mujeres, especialmente las viudas, una de sus responsabilidades era dedicarse a la oración. Y la oración que hace que la gente se convierta y permanezca en la oración en el Espíritu. Y esa no es una oracioncita de 15 minutos. Ese es un trabajo donde la persona se deja llevar por el Espíritu. Hay 3 niveles en oración en el Espíritu Santo. La primera es con el entendimiento. Usted comienza a orar con su lenguaje natural, español. Usted comienza a orar. Y después llega un momento, la carga, el Espíritu Santo te va llevando a otros niveles y la carga se hace mayor. ¿Y qué hace el Señor? Luego viene en lengua, orar con el Espíritu, que habla Pablo. Oraré con el entendimiento, pero también oraré, ese hablar en lengua extraña. Y luego usted va profundizando y usted ve que le cambia la lengua. ¿Cuándo le ha pasado eso? Como idioma. Usted está orando como en un idioma, ¿no? Esos son géneros de lengua y le cambian. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted está profundizando en la oración. Eso se llama el don de diversos géneros de lengua. Y mientras usted sigue orando, usted ve que la oración se vuelve más. Es una guerra, hermano, es una lucha que usted tiene ahí para recibir lo que Dios le está pidiendo a Dios. Y es un momento cuando ya ni en lenguas usted queda gimiendo. Eso es lo que Pablo menciona en Romanos 8:26. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemido indecible. Entonces usted queda gimiendo y cuando usted queda gimiendo, es como una mujer que da luz. Ya usted no puede permanecer parado. Cuando usted comienza a ese nivel, usted no puede quedar parado. Usted queda en el suelo, postrado en el suelo. Y aquí, usted comienza a sentir aquí como, como, y mientras usted siente que eso se va, el vientre, usted gime. Y hay personas que
cuando entran en ese nivel, tienen visiones. El Espíritu los transporta a otra dimensión. Y aún sienten como cuando Pablo se puso en el lugar que Dios iba a destruir a Israel porque adoraron a los dos becerros de oro. Que Moisés se metió y dijo: Señor, si tú lo vas a matar a ellos, tráeme tu libro. ¿Sabes qué libro ese es? El libro de la vida. Él decía: Señor, si tú lo... A mí también. Y él intercedió por ellos. Él se puso en el lugar de ellos. Ese es lo que es un verdadero intercesor. Cuando tú te pones en el lugar de la gente que está en el pecado, en el espíritu, y tú comienzas a rogar a Dios llorando, hasta que finalmente, hermano, tú sientes una paz. Tú sientes como que algo se soltó, algo se rompió. Tú sientes como un alivio. Algunos quedan riendo en el espíritu. Quedan riendo. ¿Ah? La gente que practica eso sabe lo que yo estoy hablando. Por eso la hermana dice amén. La hermana que interceden aquí, ella sabe lo que eso es. Eso es lo que hace que la gente se convierta. Usted ve al predicador y ustedes vengan al altar y la gente viene y se convierte. Sí, pero para que eso pasara, alguien tuvo que engendrarlos en el espíritu. Y cuando usted oye que el pastor, alguien le dio una bendición, alguien donó esto, un terreno, para que eso pasara, alguien tuvo que engendrar ese terreno en el espíritu. Entonces, eso es guerra, hermano. Entonces, use las armas que Dios le ha dado. Amén, hermano. Cierre fila. Hay cosas en mi vida que no está bien, tengo que enderezarlo. Yo quiero tener toda la armadura de Dios para que yo sea un verdadero vencedor. Amén, hermano. Si usted va a orar, ore de verdad. Cierre la puerta un 15 minutos. Usted puede ver televisión 4 horas, porque usted no puede orar 4 horas. O repártelo, pues 2 horas para televisión, 2 horas para... Vamos a orar, hermano. ¿Ven? Gloria a Dios. Aleluya. Espíritu Santo, yo te pido que tú lleves a esta iglesia a otro nivel. Que se entienda que nada puede suceder para favor de la iglesia si no se apropia de las armas espirituales, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Jesucristo. Aleluya. Bendice a tu iglesia, Señor. Que la iglesia practique la verdad, la transparencia. Señor, que la iglesia practique la rectitud. Que la iglesia sea una iglesia de fe, un escudo. Señor, todas las armas, la rema, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, la palabra de Dios que es la espada del Espíritu, el rema. Cuando tú das una palabra, que la iglesia la obedezca para ver la gloria de Dios. La oración en el Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. A mi casa. No, la casa,